CEDES, que es un centro de estudios y prevención de desastres que actúa hace muchísimos años en este tema, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo estaba planteando una pregunta en los últimos días, es decir, ¿cuánto de lo que, cuánto hemos podido hacer y no hemos hecho en términos de prevención con respecto a lo que está pasando? Es decir, porque tenemos ahora desgracias por todos lados, el agua llevándose las casas, llevándose los bienes, ¿no es cierto?, destruyendo carreteras, destruyendo cultivos. ¿Cuánto hemos podido hacer que no hemos hecho? Sí, para prevenir esto. Sí, el tema de la prevención es algo que se debe hacer de forma constante, continua y con mucha convicción, en el sentido de que realmente ya conocemos a qué peligros estamos enfrentando, pero tenemos por un lado una inacción por parte del Estado en acelerar las acciones de prevención, y por otro lado también una actitud pasiva de parte de la población, o también en el sentido de que, pese a que son conscientes de los riesgos en los cuales están, no actúan de manera proactiva y desarrollan pues acciones de reducción de riesgo. En el camino también estaba reflexionando, escuchando en la radio todo ese tema en el cual está inmerso el país, ¿no? De la corrupción, y me preguntaba también, hay un tema también de educación en valores, ¿no? Porque me preguntaba lo mucho que podríamos hacer con todo el dinero que se lleva a la corrupción. Entonces, ahí hay un tema muy grande que tenemos, en el cual reflexionar todos, porque el beneficio de unos no puede ser el perjuicio pero yo creo que ha pasado algo importante en la cabeza de los peruanos en los últimos tiempos, que hemos dejado de tener en la cabeza la idea que pendencieros estos políticos cómo roban, y hemos dado el salto para empezar a pensar que nos están robando a nosotros. No es que roban, nos roban. Exactamente. Nos están quitando, ¿no es cierto?, obras de prevención para los desastres, nos están quitando una infraestructura, nos están quitando una policía en condiciones adecuadas para la crisis de inseguridad, nos están quitando educación, nos están quitando salud. Es decir, nos están quitando el derecho a tener una vida digna y decente, ¿no? Y debería haber un cambio, ¿no?, en la forma de pensar de nuestros políticos, ¿no? No se accede a la política y a los cargos públicos, a los más altos, para beneficiarse uno mismo, ¿no? O sea, están ahí para pensar en el país. Y esto pues nos lleva a ver pues que no sucede en este momento. Claro, porque eso es lo que explica además el por qué un político puede decir casi cualquier cosa para ganar una elección y luego dice otra. Justamente, ¿no? Ahí va también, o sea, todo ese tema, por ejemplo, ¿no?, de la titulación de terrenos en lugares en riesgo, obedece a veces a ese tema puramente político, cálculo político, pero es una irresponsabilidad, ¿no? Porque eso es un tema, ¿no es cierto? Y eso habría que afrontarlo con coraje. Es decir, hay un mapa de las zonas de riesgo, ¿no es cierto? Todas las ciudades del país, claro, se sabe cuáles son las quebradas, se sabe cuáles son las zonas expuestas tanto en situación de eventuales terremotos como en lo de los huaicos, que ahí es más fácil de prever. Además, tú no puedes saber cuándo va a venir un terremoto, pero sí tú estás más cerca de saber cuándo estás expuesto al riesgo de los huaicos. Entonces, para empezar, no debería haber asentamientos en algunos lugares, y eso debería ir de la mano como conclusión con una política de reubicación, ¿no es cierto? Efectivamente, y ahí vamos a otro tema, ¿no?, de que es la falta de una política de vivienda social, porque no podemos dejar de ver que hay población que requiere vivienda y ocupa los lugares que quedan, digamos, vacíos de la ciudad, y esos lugares son usualmente los más peligrosos, y ahí se construyen las vulnerabilidades que a su vez generan los desastres. Y lo malo es eso, ¿no?, de que no estamos aprendiendo de lo que nos enseña la naturaleza. La naturaleza, digamos, no se equivoca, o sea, son miles de años que los ríos han discurrido o han habido huaicos en diferentes lugares de la costa peruana, y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, ocurre en Chosica, ¿no?, como lo vemos, huaico tras huaico, cada año o cada 10 años o como fuera,
pero la población sigue asentándose en esos lugares. Pero, es decir, imaginémonos un escenario ideal, ¿no es cierto? Es decir, que cambiemos a nuestros políticos y tengamos gente con vocación de servir y no de servirse. Entonces, ¿qué debería hacerse? Si están ubicadas las quebradas, lo que se puede hacer es canalizar, hacer mallas de protección, hacer muros, ¿no es cierto? Es decir, una serie de obras que permitan que cuando vengan las lluvias o suban los caudales de los ríos, no se repita la tragedia de cada año de que se lleva de encuentro todo lo que está adelante. Eso es una cosa que hay que hacer, ¿no es cierto? Lo segundo que hay que hacer es reubicar a gente que no debería estar asentada en lugares que son de altísimo riesgo, no solo para su propiedad, sino para sus vidas. Pero en tercer lugar, el otro día Pedro Ferraz, que trabajó con ustedes muchos años, me decía que la tecnología que existe hoy te permite instalar como alertas electrónicas en las zonas de riesgo que tú ya sabes cuáles son, para que te avise en qué momento las acumulaciones de agua, ¿no es cierto?, o la humedad sobre el terreno va a poder provocar un hueco y advertirle a la población que pueda verse afectada, o a las autoridades que tienen que, por ejemplo, reabrir una autopista en el caso de una carretera. Es decir, todo eso podría ocurrir, es decir, es algo posible, ¿no es cierto? Exactamente, sí, los sistemas de alerta temprana son muy efectivos si se realizan en toda su dimensión. Es decir, no solamente es cuestión de colocar sensores o sistemas pluviométricos que nos avisen de que hay la posibilidad de que ocurra un huaico, sino también que la población tiene que estar realmente informada y saber cómo actuar. ¿Qué hacer? Claro. Porque lo peor es decir, va a venir un huaico y no saber hacia dónde escapar, ¿no? Entonces hay una labor de sensibilización, de educación que hay que realizar, pero también de las autoridades, pues, como has mencionado, de actuar ante esta situación, pero también el Estado tiene que dar las formas de cómo reubicar esta población, porque ese es el gran problema ahora, ¿no? O sea, Chosica está completamente copada, no hay dónde crecer más, y entonces la población no quiere irse fuera de Chosica, ¿no? Entonces, pero hay que ver políticas más, digamos, eso es una cuestión de que el Ministerio de Vivienda vea el problema en una mayor dimensión. Y también, como ocurre en otros países, pues las municipalidades o los gobiernos locales que están más cerca de las necesidades de la población podrían, digamos, desarrollar estas inversiones en vivienda social. Así ocurre en otros países, ¿no? Porque mientras no es una solución a la población de dónde vivir, el problema va a seguir creciendo, y lo vemos también en las laderas de cerros de claro, Lima, porque ¿no? de ahí vienen los principales testimonios, ¿no es cierto? El principal drama lo está viviendo aquella gente que lamentablemente está sentada en lugares donde no deberían estar, ¿no es cierto? Y eso, ¿conclusión de qué es? De que la gente ocupa los espacios porque no hay programas sociales que te digan, tú no tienes vivienda, inscríbete acá y nosotros te vamos a dar acceso a una vivienda, pero una vivienda que tenga las condiciones que debe tener una vivienda, sobre todo si es en Lima, que sea en zonas que no van a ser afectadas por huaicos, que tengan construcciones antisísmicas, que tengan las mínimas condiciones de servicios, de acceso al transporte, es decir, eso debería ser una política de Estado, ¿no? Así es, y nuestras autoridades deberían pensar más en cuestión de hacia el futuro, ¿no? La gestión prospectiva que la llamamos, en el sentido que hay que adelantarse antes que ocurran este tipo de situaciones, ¿no? Como decía, en las laderas de cerros vemos que todos los días hay más y más viviendas y no se da un pare a esta situación. Entonces, ante una situación que no tiene control, hay que ejercer la autoridad. O sea, los alcaldes, las municipalidades tienen esa potestad, ¿no? de ejercer el control urbano. No, porque ya al final te da la sensación, que lo voy a decir, pero que es bien desagradable, de que finalmente en términos electorales es un muy negocio porque está la gente asentada, tiene la desgracia, entonces viene y el alcalde ayuda, y qué bueno que vino el alcalde, pero el alcalde es el que ha provocado esta situación al permitir que se asienten ahí. Si no hubiera permitido esos asentamientos, la gente no estaría perdiéndolo todo, ¿no? Ahí es todo un tema, ¿no? Porque justamente la vivienda para la gran mayoría del país, pues es, como vemos, el 70% es corrupción informal. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir ese proceso en el cual la población que está invirtiendo en su futuro no esté invirtiendo en sus propias lápidas, ¿no? Porque sí, eso puede ocurrir.
Yo le agradezco muchísimo al señor José Sátoles, representante del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, que ha estado con nosotros esta mañana. Muy, muy gentil. Muchas gracias. Muchas gracias.